Bienvenido esta noche, bienvenidos a aquellos que están por internet, a su iglesia, La Voz del Espíritu Santo. Yo soy iglesia de los medios también, que nos están sintonizando. Bienvenidos. Pueden sentarse, por favor. Vamos a entrar en materia rápidamente. Vamos a poner esto aquí. Ayúdame, Carlos, con esto aquí. Vamos a poner en esta esquinita. Ponme la imagen de la personalidad, Gretel, por favor. Los dos. Bien, ahí, a ver cómo. Siempre me gusta dar un repasito de la curva de personalidad para. Y ustedes deben saberla de memoria. Eso yo espero. Vamos a ver si es verdad se la saben de memoria. ¿Qué significa esta parte que está aquí? Vamos a ver. Sean partícipes. Vamos, damos el micrófono a. Quiero que. Ahí hay uno, pero le voy a dar otro también. Porque es que, mire, yo le voy a explicar. Esta clase, aquellos que están por internet, pues trata de llegar hasta aquí, pero si no, después avance la pregunta vía internet, yo se la voy a contestar. Esto es una clase que tiene que ser interactiva, porque la razón es que usted sane. Si usted no saca las arañas pelúas que todos tenemos, hermano, porque, y me incluyo, aquí no hay nadie perfecto, solo Dios, no sanamos. Y es importante que identifiquemos las cosas. En la medida que las identificamos, nos damos cuenta qué es lo que está pasando. Y ahí entonces podemos crecer porque nos estamos conociendo a nosotros mismos. No importa la edad que tengamos, uno no termina de conocerse. Como también nunca terminamos de conocer a Cristo, a nuestro eterno Salvador y Redentor, Dios del universo, del cielo y de la tierra. Todas las cosas que algún día averiguaremos y conoceremos, también Él las creó. Así que nosotros tenemos que en esta noche tratar de visualizarnos dentro de este campo que es bíblico, que es la personalidad estructurada, la imagen y semejanza de Él. Y Él, como nos hizo a nosotros en tres partes, y todo está constituido en tres partes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nosotros estamos en las tres partes porque somos la imagen de Él, así mismo es nuestra personalidad. Cuando nosotros identificamos esto, pues nos damos cuenta bíblicamente qué es lo que somos nosotros, ¿verdad? Aquí está la parte animal, que es la parte de autonómica, ¿verdad? Que funciona automáticamente. Está la parte en el mismo centro, que es el ser, el aquí, en el ahora, que rige nuestra voluntad. Eso es lo que podemos identificar en el momento presente, lo que somos realmente. Yo soy fulano de tal, trabajo en tal sitio, me llamo así, tengo tantos hijos y persevero en la iglesia, la voz del Espíritu Santo, por ejemplo. O en la iglesia que usted vaya, no importa. Pero usted está identificado con lo que es usted, presente. Aquí. Entonces está el superego, que es la parte inconsciente, que es la parte donde están nuestras emociones, que es la parte donde nosotros evaluamos las cosas a prima facie, tomamos decisiones por las emociones, no las llevamos a la obediencia a Cristo. Ahí es donde las emociones toman dominio de la carne y nos dominan. Estamos hasta ahí, si ustedes lo saben. Ahí no hay problema. Y esa parte precisamente es la que va a incidir directamente sobre la parte presente, que es nuestra voluntad, que es la parte consciente en nosotros. Todo esto está en nuestra mente, porque aún la parte autonómica está integrada a nuestro cuerpo. ¿Ves? Y todo funciona a base de la computadora general que comanda todo, que se llama cerebro. Amén, estamos claros hasta aquí, ¿verdad? Eso ustedes lo saben ya. Claro. Entonces todo se integra en un solo cuerpo para una función dinámica y activa. ¿Por qué? Porque la función determina estructura. Nuestros órganos, unidos todos trabajando sincrónicamente, funcionan bajo el nombre de un sistema que se llama organismo, ¿verdad? Y aquí está plasmado ese mismo organismo en la función dinámica y activa de la voluntad, que es autonómica, de la parte consciente, que está en nuestras actitudes, y de la parte inconsciente, que está en nuestras emociones. Cuando nosotros conocemos entonces nuestra función dinámica y activa, entonces nos situamos en la verdadera función que determina la estructura de lo que tú y yo somos. Función determina estructura. Si tú eres un hijo de Dios, tu función dinámica y activa tiene que responder a los principios de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la función determina la estructura. ¿Hay alguien que pueda entender o que no esté claro en este término? No tengo prisa, porque es que vamos a entrar
en que usted se va a autoevaluar usted mismo a la luz de la Biblia con referencia a eso. Entonces, es importante que usted sepa lo que significa función, que determina estructura. Por ejemplo, quiero dar para que usted esté bien claro. El brazo se inclina y doble flexiona, ¿verdad? Y tiene extensión, o sea, tiene abducción y aducción, que es salida hacia afuera y abducción hacia adentro, ¿verdad? Funciones. Esa es la función del brazo. El brazo no puede hacer lo que hacen las piernas. Si usted mira bien las piernas flexionan diferente a los brazos. Los brazos así y las piernas así. Función, determina estructura. ¿Lo ven? Estamos claros ahí, ¿verdad? Pues eso, así mismo es que usted va a determinar la función que determina la estructura en la forma de pensamiento. El pensamiento tiene que ir bajo la obediencia de lo que es la palabra de Dios para que la estructura de pensamiento no piense equivocado, de tal manera que esta parte que está aquí, que es el superego, que es la parte inconsciente donde están las emociones puedan influenciar más que la voluntad que está rendida a Dios. Entonces, cuando esa función rendida a Dios se mantiene como una función real, nuestra estructura y todo nuestro ser responde a la función de ser hijo de Dios. ¿Lo ven o no? Hay alguien que tenga duda. Mire, yo no tengo problema en contestar la pregunta. Yo sé que yo soy mal profesor, pero yo quiero ayudarlo para que usted vea esto, sí. Yo soy mal profesor porque yo le hablo como si gente entendiera esto hace rato. Y yo quiero en el ABC que usted lo entienda, porque muchos de ustedes son nuevitos en esto. Y es importante que usted se lleve el concepto claro para que aproveche al máximo esto. No tengo problema en darle para atrás y para adelante. Sí, comente, pastora. Todos llegamos con todo, con el id, con el ego y el superego a este lugar, a la iglesia, ¿verdad? Venimos con ira, coraje, depresiones, frustraciones, negatividad, culpa, complejos, sobre todo complejos, un montón. ¿Verdad? Todos venimos así, enteritos. No es hasta que nos rendimos al Señor, que nos arrepentimos, que encontramos que Dios es nuestra verdad en la vida, que viene el Espíritu Santo y corta con su espada de dos filos, que es la palabra, para que esto que está aquí ya no nos tengamos el control a través de la palabra de Él. No sé si puedo explicarlo un poquito más sencillo. No es hasta que venimos arrepentidos que viene la redención a través del Espíritu Santo en nosotros para cortar el alma y el espíritu, para que el aquí y el ahora, nuestras actitudes puedan venir a formar una voluntad llena de fe, fomentada en el amor de Cristo. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno, pues mire, esto es fácil. Ya sabemos la estructura de nosotros que está cimentada en estas tres partes. Ahora bien, vamos a identificar a través de las lecturas bíblicas de Corintios, de los Salmos y de Proverbios, vamos a identificar lo que el proverbista y el salmista nos está diciendo y los relatos bíblicos para ubicarnos a nosotros dentro del pensamiento, lo que pensamos de acuerdo a lo que entendemos de la palabra. ¿Lo ven? O sea, usted va a entender la palabra y usted se va a plasmar en su pensamiento dónde esa palabra está tocando primero, si es aquí o es acá. Y usted lo va a llevar a la conclusión correcta en un análisis usted mismo con el Espíritu Santo que está ahí. Amén. Vamos a orar para que Dios le pueda revelar eso. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta noche, Señor, venimos a tu presencia clamando para que tu Espíritu Santo nos ayude a conocernos, a entendernos, a conocerte más a ti y reconocerte en la estructura fisiológica nuestra para que podamos pensar como tú, hablar como tú,
escuchar como tú, ver las cosas como tú las ves, pensarlas como tú las piensas y ejecutarlas como tú las ejecutarías. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Siéntense, por favor. Sí. Mira, a ver, está prendido. Préndelo. Ahí. Bien. Ok, según lo que dio la pastora, que es muy interesante, y lo que está usted diciendo, y la trayectoria que yo he venido hace 20, qué sé yo, de cuántos años ya, y he cogido muchos seminarios, un montón de cosas, y incluso el último que cogí fue que decía, borrando lo que había aprendido para aprender correctamente. Sí, Porque venimos con todos ideas, hacemos eso. sí, veníamos con ideas erróneas, ¿verdad? Porque Sí. uno cree una cosa y cuando entra a esa teología, pues dice, caramba, no era así. ¿Por qué eso es así, lo que está diciendo Carlos? Quiero que usted razone lo que está diciendo. ¿Sabe por qué es así? Porque cuando somos redimidos por el Espíritu Santo de Dios, Hebreos 4:12, que es esto aquí, dice que la palabra de Dios es una espada más cortante que toda espada de dos filos, que parte el alma y el espíritu, discierne toda intención y pensamiento del corazón. Significa que parte de esta parte que está aquí, que es el superego, lo parte y lo desprende para entonces situarte en la verdadera trabajo de Dios, que es en la voluntad, es en el aquí, en el ahora, el consciente. Y esa parte nosotros, la trabaja el Espíritu Santo con nosotros, y Él lo primero que hace es cortar esto. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos lleva a la pérdida. Esto es la parte carnal, animal, es la parte que opera en nosotros sin razonamiento de la voluntad presente. O sea que nos hace ver las cosas como las sentimos, sin embargo tenemos que verlas como son realmente. Por eso es importante lo que Dios le dice cuando coge el sacerdote al profeta Samuel. No mires lo que el hombre mira el exterior, mas yo miro el interior. Yo miro el corazón, no miro lo que tú miras. Ese no es el que yo quiero para el rey de Israel. Y escogió a David. Cuando tú miras fisonómicamente afuera a David, pues David, tú verás que un rey en aquella época sea un tipo de 6 pies y medio por lo menos, de una nomenclatura fuerte, unas 300 y pico libras, y escogió una persona mucho más bajita, mucho más flaquita, mucho más joven, pero tenía el corazón que quería el Señor, porque Él mira lo interno. ¿Me explico? Y eso es exactamente lo que podemos describir con esta estructura, que es lo que Carlos nos está diciendo. Y ahí entonces que nosotros empezamos en el desaprendizaje de que esta parte que es el superego, que nos hace creer a nosotros una mentalidad que no es real. Yo quiero hacer esto, y te vas por allá por Nanalandia y no tienes los pies en la tierra. Entonces lo más importante es que no le has preguntado al que creó todas las cosas y nos creó a nosotros qué es lo que tú quieres con respecto a lo que yo quiero hacer. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Entonces decimos, no, lo que yo quiero hacer. No, no es lo que tú quieres hacer, es lo que Dios quiere que tú hagas. Es al revés. Entonces, ahí entonces, donde cambia la mentalidad, por eso es el ejemplo muy bueno que él trae. Porque en todos nos pasa eso mismo. Tenemos que desaprender de la vieja criatura para aprender a la nueva criatura. ¿Por qué? Porque sabemos que las cosas de Él son buenas, agradables y perfectas, y que todo lo que Él nos da es de bendición. Que no lo entendamos al principio, que no nos dé la gana de vernos, porque tengo que decirle la gana porque a veces queremos imponer la opinión y nos da la gana de hacerlo a nuestra manera, aunque nos estrellemos. Y después que nos estrellamos 20 años estrellados, dice, ya, che, que mucho tiempo yo he perdido. Entonces, eso es lo que sucede al hombre regularmente, no redimido. Y usted se va a caer para atrás si yo le digo que dentro de la iglesia eso está pasando. ¿Por qué? Porque esto, que es sanidad interior, no se le da la oportunidad para hacerlo bíblicamente y lo quieren hacer a través de la psicología. Y volvemos a hablar lo mismo otra vez. La psicología no puede conducir al hombre a su propia libertad porque la psicología está esclavizada dentro de los parámetros del mismo hombre. Por eso la psicología no sirve para sanar al hombre. ¿Estoy aquí?
¿Lo ven, verdad? Entonces, ¿qué pasa? La psicología, como es carnal, intelectual, satisface a todo el mundo. Y te tienen, duérmete nene, duérmete ya, que ahí viene el cuco y te vas a quedar. Porque eso es lo que va a pasar. No pueden ser redimidos. Carlos se ríe, pero yo lo conozco a Carlos hace más de 30 años. Y eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque duermen a la gente en lo que quieren escuchar, viven de la apariencia bonita, pero en la profundidad no está en el corazón de Dios. ¿Me hago explicar? ¿Y qué pasa? Eso desobedece al Señor y Dios no está en el asunto. Y mire que yo estudio psicología, ¿sabe? Como se lo había dicho a ustedes, 4 años de psicología. No la uso para nada. Adelante. Que lo que pasa es que duele hacer esa introspección, someter, Sí. eso duele. Entonces al ser humano no le gusta sufrir, a nosotros no nos gusta sufrir. Y la psicología no te hace sufrir. Exactamente. Muy bien, eso es cierto. Eso es cierto. Muy cierto. Y por eso es que usted ve que cuando la gente trabaja con la psicología, las iglesias se llenan, está todo el mundo chévere, pero usted ve eso totalmente al revés. 3, 4, 5 matrimonios, aquel está con la diácona, el otro está con la... Dice, ¿pero qué es esto? Porque están usando psicología, no da la verdad de Cristo. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le está diciendo, y el que tenga ojos, vea lo que le está diciendo el Espíritu. Porque no le estoy diciendo nada que yo no lo haya vivido como pastor. Entonces es importante esto que lo entendamos. Yo quiero que esta noche nos veamos a la luz de lo que dice la palabra y lo que tú entiendes que dice la palabra. Y cuando tú veas la estructura de tu pensamiento, te vas a dar cuenta, espérate, yo estoy aquí. Yo estoy aquí en la chuletita. ¿Qué pasó que no estoy aquí? Entonces cuando razonas, te puedes dar cuenta, pero te da trabajo vencer esto. ¿Sabes por qué? Porque no andamos en voluntades rendidas. Y voy a terminar diciendo esto para empezar. No tenemos voluntades rendidas. Y este es un problema fundamental, porque no hemos reconocido la grandeza de Él haber muerto en la cruz del Calvario por nosotros cuando estábamos en delitos, pecados y transgresiones y enfermedades y merecedores de la misericordia de Dios. Entonces, como no nos damos cuenta de esa verdad y no la valoramos, no entronizamos el mandato de Dios y nos cuesta obedecer aquí la palabra de Dios. Y empezamos, porque es que a mí me gustaría, porque es que yo quisiera, porque es que Dios me haga esto. Ven acá. Tú estás mandando al Creador. Ahora sé yo que a la vasija de barro va a mandar a que la construye, al alfarero. Y no nos damos cuenta, pero eso se convierte en un estilo de pensamiento. Y cuando nos convertimos en estilo de pensamiento, aunque usted esté en el Evangelio, hermano, usted está en la chuleta. Créame. Y esto tengo que hablar la canción quitado, ¿sabes por qué? Porque yo soy responsable de que usted lleve una información correcta para salvación y vida eterna. Yo no estoy aquí para pasarle la mano al pecado y verme bonito, tener una iglesia llena y no se salve la gente. Porque me voy a dar una colgada que a Dios le voy a tener que responder. Estoy aquí. Por eso yo tengo que hablarle a usted la verdad. Y puede que yo no caiga bien, pero créame, lo hago con el amor del mundo y trato de ser lo más suave posible. Calderón. Pastor, un ejemplo. Sí. Pues cuando uno está en el superego, tiene muchas actitudes negativas, fatales, Sí, fatal. muchas actitudes malas. Entonces, ¿qué pasa? Que se sigue uno arrinconando con gente que tiene las mismas actitudes que uno y uno se sigue hundiendo. Entonces, llega el momento donde uno está en un callejón sin salida y si uno no tiene la sabiduría suficiente para ir a buscar de Dios, para salir de eso, pues se encuentra en un ciclo de vicioso, maldad, un ciclo de pecado, un ciclo de cosas terribles que lo que hacen es hundir a las personas al punto donde muchos de ellos hasta se suicidan, no tienen salida. Y yo veo estas cosas, yo veo eso de esa manera. O sea, uno tiene que claro. tener un punto en la vida de uno donde uno pueda decir, espérate, que estas actitudes no son buenas. Sí. Porque tú te das cuenta que la gente que usted puede ayudar, que son buenas, se rechazan. Y siempre viene ante ti gente que no sirven para nada. Sí, así. ¿Por qué? Muy Porque bien. están como uno. Sí. Y ese tipo de conducta
el que no lo reconoce se muere en la miseria, Sí, sin Dios. sin Y Dios. muerte espiritual. Muy bien. Eso es lo que la palabra dice. Un abismo llama a otro abismo. Es decir, el enemigo, excelente, muy buena aseveración. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo ve dónde está tu falla, ahí es que te pone el mordisco para que resbale. ¿Es o no es, Roy? Él sabe la debilidad de nosotros. Él sabe cómo nos domina la parte del superego. Y sabe dónde tú vas a resbalar. Y si tú eres de mecha corta, por ejemplo, por decir un ejemplo, vamos a ponerle gente que tropiece con él. ¿Para qué? Para destruir las cosas de que él saque el alma, mate a la persona y meterlo bajo el barrote de la cárcel. Porque el enemigo viene a hurtar, matar y destruir. Más Cristo ha venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pues entonces él va a trabajar con esta parte. Si tú eres un enamorado y tú tienes tu esposa, él te va a poner alguien que te guste más que tu esposa y empiezas tú a mirar el terrenito más verde del lado de acá y ya no estás mirando acá porque tiene una juguita, está sobrepeso y empiezas a pensar todo ese disparate, ¿tú entiendes? ¿Por qué eso es así? Porque él sabe que eso es una debilidad que tú no la has superado y él te va a coger con esto. Esto es simple, elemental, hermano. Como diría Sherlock Holmes, elemental, mi querido amigo Watson. ¿Por qué? Porque él conoce nuestra debilidad. La pregunta es, ¿tú conoces tu debilidad? Porque ahí es que tenemos que entrar, para eso es esto, para que reconozcamos nuestra debilidad y la entreguemos y reconozcamos nuestra debilidad. Duro es cosa darte cosas contra el aguijón, le decía el Señor a Pablo. ¿Por qué? El aguijón era una espuela que pullaba al buey para que no diera para atrás y no dejara de arar, sino que siguiera alando para el frente. Y si él daba así para atrás, es para adelante, es para adelante. Por eso Pablo tenía que tener el aguijón que Dios le dejó a Pablo. ¿Me entiende? Porque Dios sabía su debilidad y el diablo también. Entonces Dios le permitió un aguijón. Algún día esto va a tener una predicación de eso que es interesantísimo. Hablar del aguijón de Pablo. Porque ahí es donde nosotros nos damos cuenta que si nosotros no andamos en voluntades rendidas a Dios, vamos a estar cometiendo errores y vamos a perder la bendición de no poder entender que lo que Él quiere para nosotros es bueno, perfecto y agradable y no lo queremos hacer porque queremos hacer nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque todos tenemos un DNA contaminado de naturaleza adámica por el pecado. Y si nosotros no identificamos dónde está nuestra debilidad, pues vamos a resbalar. Nos vamos a equivocar, vamos a escoger mal las cosas, vamos a hacer las cosas fuera de tiempo, nos vamos a adelantar. O sea, vamos a estar caminando contrario a la programación perfecta de Dios. Y la idea de eso es que la programación que Dios tiene para nosotros se cumpla en el tiempo perfecto, porque nosotros hemos decidido creerle a Dios, no mirando las cosas de afuera, sino esperando el tiempo de Dios. Y una de las cosas que más atacan los puertorriqueños, los latinos en general, es no saber esperar el tiempo de Dios. Eso nos mata por completo. Nos cancela, claro que sí, pero te lo digo como un ejemplo real, porque la mayor parte de nosotros cae en ese bracket. Bien, hay después una pregunta, ¿estamos claros ahí? Ajá. Un comentario. Sí, comentario. Es con relación a eso, ¿verdad? Que nosotros, pues, y lo digo por mí también, no sé si... Por todo, porque aquí nos beneficiamos sí, todos. venimos como animales, ¿verdad? Y no es malo equivocarse porque no sabemos. Sí. Pero entonces luego, si nos sometemos a la voluntad de Cristo, pues entonces nos volvemos corderitos. Y necesitamos de Él para que nos guíe. Por acá en la parte animal, estamos salvajes. Y hacemos lo que nos da la gana. Y ahí es que vienen los tropiezos. Y no es malo equivocarse porque lo bueno de esto malo es no aceptar los errores. Ahí está el detalle. Que nos arrepintamos y nos arrepintamos a tiempo de corazón para no caer en la misma equivocación varias veces. Siempre yo digo que el pueblo que no conoce su historia vuelve a errar en el mismo error. ¿Verdad? Y nosotros tenemos que estar bien alerta en eso. Vamos a hablar de
Vamos a coger un ejemplo con Corintios. En la iglesia, y este renglón que voy a traer nos habla de la pureza. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 11. Pastora, si usted me ayuda, o cualquiera de Mariceli. Ya lo tiene. Cuéntate que el micrófono y léelo allí. El versículo 11 del capítulo 6 de Primera de Corintios, que dice: y esto erais algunos. ¿El 5 o el 6? Perdóname, el capítulo 6, versículo 11, perdóname, 6, 11. 6, 11, ajá. Léelo ahí porque, a ver, porque puede cambiar la nomenclatura de cada Biblia, porque quiero por eso leerla. Esta es Reina Valera, ¿verdad? Ok, tú, dale, léela. Primera de Corintios 6, 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ok, vamos a poner ahora otra vez, por favor, Gretel, la figura de la curva de personalidad. Vamos a aplicar esta palabra a la curva de personalidad. Ahí. Fíjense que dice, y esto eras alguno, quiere decir antes de la conversión, ¿verdad? Nos está diciendo. Pero ya sois lavados por la ¿qué? Por la sangre de Jesús, que nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Para que ya sois santificados, quiere decir, tenemos una posición en Cristo apartado. Mira, ha dicho 3 cosas aquí. La primera es, esto eras alguno. Quiere decir, antes de convertirnos, ¿dónde estábamos? Muertos en nuestros pecados y delitos, ¿verdad? Quiere decir que esto que está aquí era lo que la dinámica de nosotros activa aquí. El inconsciente, nuestras emociones, nos guiaban al consciente y tomaban actitudes en nosotros de acuerdo si teníamos ira, coraje, alegría, depresiones, frustraciones, negatividad, culpa y complejo. ¿Qué pasa? Cuando esto operaba en nosotros, entonces nosotros actuábamos de acuerdo a la voluntad con esa actitud. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque actuábamos, como dijo ahorita Carlos, como animalitos. ¿Por qué? Porque no estábamos redimidos. Entonces actuábamos conforme a ¿qué? Al superego. Al superego es la parte de las emociones, que se le puso superego por distinguir las 3 partes. Pero realmente son alma, emociones, inconscientes. Y estas son las actitudes que van a manifestarse en el consciente, en el aquí, en el ahora. ¿Lo ven? ¿Estamos claros ahí? Entonces vamos a seguir leyendo. Pero ya sois lavados, pero ya sois santificados. Quiere decir que la sangre que derramó en la cruz del Calvario hace que seamos limpiados y santificados, separados para Cristo. ¿Dónde entra esto en nosotros? Pues aquí dice la palabra, Hebreos 4:7, que la palabra del Señor es una espada más cortante, es una espada más cortante que de 2 filos. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos, que parte el alma y el espíritu y discierne toda intención y pensamiento del corazón. Que tengo 2 versiones en la mente metida. Tengo la de King James y ok, pues esa misma. Pero usted sabe lo que yo le quiero decir. Hebreos 4:7. Hebreos 4:7 parte aquí la parte emocional, que es la parte que ahorita estaba diciendo Carlos, que es la que tenemos que desaprender para construir entonces una actitud correcta, porque entonces al ser separado para Cristo, al reconocer que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, quiere decir que la parte pecaminosa de estos complejos de culpa, negatividad y frustraciones van a ser ¿qué? Redimidos. No es que van a dejar de existir, van a ser redimidos. Quiere decir que van a ser, pagó Dios un precio muy grande para que nuestra estructura mental pudiera cambiarse a la imagen real de Él. No de la que nos quedó de la naturaleza adámica, del ADN de nosotros, del pecado. ¿Lo ven? ¿Estamos ahí? Esa imagen se va a borrar por la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Pero es que yo no sentí que me cayó ninguna sangre encima. Es que voy. Esto es un acto de fe que lo recibe con la unción del Espíritu Santo dentro de tu ser, y Dios va a trabajar aquí, en la voluntad.
y se va a manifestar con actitudes conscientes, reales y correctas, conforme a la voluntad de Dios. De tal manera que lo que nos hace cambiar a nosotros es la fe fundamentada en el amor perfecto de Él, que echa fuera todo temor. Todo esto que usted ve aquí es producto del miedo. Porque tenemos miedo intrínsecamente, porque el pecado original más grande que cometió Adán se manifestó con el miedo. Por eso ve que en Génesis lo primero que él hizo después del pecado fue coger hojas de higuera. Y Dios vino y le puso piel de animales. ¿Ves? Para poder redimir el pecado con el derramamiento de sangre. Pero ¿qué pasa? Que esto va a permitir que nosotros, cuando interpretamos, recibimos la unción, seamos entonces convertidos y viramos dentro de nosotros 180 grados, lo que éramos, y viramos 180 grados para la nueva criatura. Hay una conversión genuina. Pero ¿dónde ocurre la conversión? No es en la carne, es en el cerebro. Esa es nuestra forma de pensar. Y nosotros, cuando reconocemos la voluntad de Dios, andamos sometidos a la voluntad de Dios para hacer la voluntad de Dios, porque el primer canal que se abre es que sentimos en nuestro corazón el Espíritu Santo. Ahí es que empieza. Entonces, en esa profundidad es que empieza la conversión de nosotros, porque el conocimiento de la verdad, de lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, nos va a dar la idea clara de lo que meritoriamente es una santificación. O sea, es separarte del mundo que te cobijaba anteriormente bajo esto: ira, coraje, tristeza, frustraciones, negatividad, complejo de culpa. Entonces, todo este andamiaje emocional queda en segundo plano y queda entonces el plano consciente de la redención. Cuando afloran estas emociones, tú la puedes llevar a la obediencia, porque no tenemos lucha de sangre contra sangre ni cuerpo contra cuerpo, sino contra potestades de las regiones celestes, huestes de maldad, contra principados, contra malicias espirituales de este siglo. ¿Dónde operan las malicias espirituales de este siglo? Aquí. En el inconsciente, en el pensamiento, el saetazo del pensamiento. Hombres, pasa una mujer así. O sea, wow, esa mujer, wow, esa es la que yo quisiera tener. Pero ¿qué haces tú permitiendo ese tipo de pensamiento? Y ya tienes una mujer al lado. O si no la tienes, le tienes que preguntar, ¿es esa la que tú tienes para mí o no? Entonces Dios no te contesta y tú dices, pero esa es la que yo quiero para mí. ¿Hay sabiduría en eso? Lo que hay es pura carnalidad. Eso se va, como diría el doctor Hugo Serrano, alto por el platanal. ¿Se acuerdan de él? Es algo que nosotros no lo tenemos en cuenta porque nos domina la mente el mundo que está allá afuera. Pero si nosotros nos mantenemos en la manutención de la fuente de poder que es Él, y nos mantenemos como pámpanos que somos pegados a la vid que es Él, no caemos en ese error. Doctora, Calderón, adelante. Sí, pastor. Hay un detalle en relación a esas cosas que pasan, es que uno puede dejar, o sea, los pájaros pueden volar a vuelta redonda de uno, pero uno no puede dejar que aniden en la cabeza de uno. Por lo tanto, cuando nosotros aparecen actitudes que uno tiene que bregar con ellas, uno no puede ser partícipe de las actitudes que son negativas. Son pensamientos. Porque son pensamientos y se van a encarnar en uno, van a dañar a uno. Muy importante. No puede uno dar margen al pensamiento. Al pensamiento y a las actitudes que no son positivas. Sí, miren, la mayor parte de los asesinatos y de los suicidios son anidaciones de pensamientos continuos para desaparecer o dañar a la persona. Ninguna persona que piense en un momento dado y se detiene a pensar el pensamiento que es contrario a su beneficio, lo va a hacer. Pero el enemigo se encarga de saturar el pensamiento cuando tú no buscas la redención de aquel que te redimió originalmente. Me explico. El impío
es una persona que conoció la verdad, pero se apartó de la verdad, porque degustó las cosas del mundo y le gustaron más las cosas del mundo y agarró las cosas del mundo y aunque tiene un pie en la iglesia, está en el mundo. ¿Realmente usted cree que está en la iglesia? Está en el mundo. ¿Me oyó? Aunque diga estar en la iglesia, no está en la iglesia, está en el mundo. Ah, pero la psicología me dice que esa es mi percepción, tú sabes. Y yo, pues, tú sabes, lo percibo así. Digo, papá, quítate la perfección con la verdad de la palabra de Dios. Para que te des cuenta que te quites el maquillaje y la máscara que te tienen puesta para engañar tu vida. Ah, también, lo he escuchado. La percepción es tu realidad, no te preocupes que tú estás bien. Y eso es lo que tú percibes, con eso estás bien. Eso es verdad, y eso lo he escuchado yo mucho. Y si nuestro Dios fuera de percepción, no sería perfecto, ni verdadero. Entonces lo azul puede ser verde y lo verde puede ser gris, pero lo rojo puede ser blanco, porque esa es mi percepción. Y yo me percibo nena y soy varón. Ese es lo que tenemos. Y ese es el mundo que te quieren vender, iglesia. Y nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, nuestros valores, cimentarse en la curva de la personalidad que es la Biblia. Bueno, vamos a seguir. Porque si no nos queda más que un versículo, vamos a seguir. Dice, pero ya soy santificado. O sea, la posición de Cristo de la persona, haciendo apartada por la sangre del Cordero, hace que el consciente domine, porque el espíritu de la obediencia domina la parte subconsciente o la parte del superego, que es esta que está acá. ¿Por qué? Porque tú puedes decidir lo que tú crees y tus principios son inalterables y no negociables. Tus valores no son negociables. Por eso usted ve que hay gente que puede venir a la iglesia, desaparecen, cuando hay problemas vuelven y se van, y de nuevo cuando hay problemas vuelven y después vuelven y se van, y nunca, están en la calle. Nunca estuvieron con Cristo. Y dice la palabra claramente, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Dice, pero ¿cómo vas a hacer? No, porque nunca hiciste la voluntad de Dios, sino que perseveraste en tu propia voluntad, haciendo lo que mejor tú pensabas que era, pero nunca le preguntaste a Dios qué era lo que quería que tú hicieras. Entonces, mira qué interesante esto, y esto es bien importante. Queremos la protección de Dios, queremos que Dios bendiga nuestra vida, queremos que Dios nos guarde a la hora de maldad. Y porque ya confesaste a Jesucristo, ¿tú te crees que Él tiene que cumplir contigo como tú quieras, sin tú cumplir con Él? Esto se trata de dos personas. Se trata de Dios contigo y tú con Dios, una sola persona en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si nosotros no cumplimos con Él, ¿por qué tiene que cumplir con nosotros? Mire, una vez yo me acuerdo, yo estaba en Atorrey pastoreando y llegó un funeral, lamentablemente, de un asesinato. El muchacho era apartado, ya, mire hermano, cuando se activa el don de profecía, usted tiene que decir lo que Dios le diga, aunque no le guste a la gente. Y a mí me pasó. Se lo tuve que decir antes que pasara a ella, como 6 meses antes. Esto es lo que va a suceder si no se alinea tu hijo en esto y si tú no haces tu parte de meterte con él. Porque ella también tiraba droga, capiaba. Lo mataron. Tengo yo que ir al funeral. Cuando entro al funeral, ella me grita, ¿dónde está el Dios que usted predica cuando mataron a mi hijo? Dígame, de frenéticamente. Yo me quedé callado porque hay que respetar el dolor humano. Me quedé callado. Dije, tranquila, vamos a orar, después vamos a hablar eso. La realidad es que queremos coger lo que Dios nos da, bueno, pero no queremos pagar el precio. Y si no pagamos el precio, hermano, Dios no está con nosotros. ¿Me hago entender lo que estoy tratando de explicar? Y esto es lo que pasa cuando la gente quiere lo mejor de dos mundos, pero quiere estar en la calle. Y entonces usted le ve con excusas para aquí, excusas para acá. Mire, para yo llegar hoy aquí, yo tengo un dolor de espalda de más. Dice, Señor, tú tienes que quitarme este dolor de espalda, pero no puedo caminar. Estoy trancado. Yo creo en Empezamos a orar y se fue el dolor. ¿Quién usted cree que estaba pinchando la espalda? El diablo. Y yo no estaba en pecado, pero él no quería que esa información llegara a usted. A lo mejor usted tuvo muchos problemas para llegar aquí por la misma razón. Porque es así, el enemigo se opone para que no reciba la verdad. Pero cuando imponemos la voluntad de Dios por encima de todo, venimos.
porque hemos reconocido que donde Dios trabajó nuestra vida y el conocimiento de la verdad se mantiene vigente en nosotros, nosotros no cambiamos de parecer, no importa las circunstancias, no importa las cosas que pasen, seguimos pensando en lo mismo y obedeciendo a la voluntad de Él. Porque sabemos dónde está nuestra bendición. Entonces, esta parte emocional, pues el enemigo la utiliza, como le dije ahorita, porque él conoce nuestras debilidades. Vamos a terminar aquí. Dice, pero ya soy justificado. Quiere decir, cuando él dice, ya soy justificado por la sangre de Cristo, porque nos hemos bautizado bajo las aguas, lo hemos confesado como fiel y único y exclusivo Salvador, ya estamos apartados de Cristo, tenemos el Espíritu Santo, sabemos las clases de bautismo, nos metimos bajo las aguas, ya totalmente estamos justificados. Quiere decir que hemos sido exonerados de toda culpa del pasado. Pero el enemigo se levanta para recordarte tu pasado y decirte, mira, pero es que tú eras un borracho, ¿qué tú haces pastoreando la iglesia? Pero, y tú dejaste todo tu dinero para andar como estás ahora. Y sí, yo soy más feliz que antes y soy más rico que antes también. Poderle decir eso a las tinieblas, que vienen con gente vivencial para escuchar eso, usted tiene que estar bien persuadido de la verdad de Cristo, hermano. Porque si tú estás blandito, le voy a decir un solo ejemplo. Lo que hoy se conoce como marihuana medicinal me lo ofrecieron a mí antes de venir a Puerto Rico para traerlo a Puerto Rico. Y empezaba en 14 millones para mi bolsillo y yo era el que iba a correr todo eso. Y yo le dije, ni en este siglo ni en el venidero. Para que usted tenga como una idea. Y así han venido 3 veces a comprarme. Y yo le dije, no, jamás. Con Cristo vivo y con Él moriré hasta el final. Igual, me ha pasado con muchas cosas. Pero ese ejemplo se lo quiero dar porque todavía la persona yo la veo y me dice, mira, no, yo soy feliz. Me pasa por un Lamborghini por el lado y una Mercedes carísima de 300 y pico mil pesos. ¿Y qué? Eso es pino para mí. Yo hablo de valores eternos, no de cosas perecederas. Y eso es lo que tenemos que fijarnos todos. Si nosotros no estamos fijos y bien claros en eso, vamos a sucumbir. Y créanme, nos va a arrastrar. Por eso usted ve que los políticos entran derecho y salen virados. ¿Por qué? Porque no tienen los valores cimentados en verdaderos valores eternos. Entonces, cuando viene la hora de la prueba, se van por el lado débil. Porque realmente, como yo siempre digo, nunca ustedes se convirtieron. Dice, wow, qué duro. Sí, tú podrás ser pastor, pero realmente no te convertiste, varón. Es duro, ¿verdad? Pero eso es así. Y usted ve gente que usa todos los andamiajes de psicología para justificar a base de percepciones, como bien dijo él ahorita, y viven equivocados toda la vida. No, la verdad no tiene percepción ni color, la verdad es como es. Punto y se acabó. Por eso yo digo a veces esos pastores viejos de antes y tenían razón en predicar como predicaban. No iban con pasarle la mano al pecado, y bendito, y qué pena me da. No. Háblele claro. Y Dios quiere que tú disfrutes de todos los bienes que hay en la tierra, porque Dios lo quiere dar. O sea, no crea que venir a Cristo es pobreza, de ninguna manera. Venir a Cristo es riqueza, no solamente espiritual, sino también material. Pero tenemos que ver que Él nos va aumentando a nosotros gradualmente según crecemos espiritualmente. Amén, ¿lo van entendiendo? Vamos ahí. Dice, y por el Espíritu de nuestro Dios, o sea, la tercera persona de la Trinidad, que es el mecánico que trabaja con nosotros, el Espíritu Santo es el mecánico que trabaja con nosotros para la obra de la gracia de Dios. Y esto es importante porque el Espíritu Santo es el que trabaja en Hebreos 4:12 aquí, en el centro de todo, porque es el brazo redentor del Cordero inmolado. Es el que hace la ejecución, es el que se mueve para que podamos nosotros entender la palabra, para que podamos ser transformados a la imagen y semejanza. Lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Aquí lo dice, Espíritu Santo. Redención. Vamos a coger otro ejemplo. 15 minutos. Vamos a coger otro ejemplo aquí, Proverbios 4:17. Proverbios 4:17 y 18. Voy a buscarlo por aquí. Proverbios.
Estamos viendo la diferencia entre los justos y los impíos, ¿verdad? Proverbios 4:17. Déjame yo buscarlo aquí también. Proverbios 4:17. ¿Quién lo tiene por ahí? Cualquiera, léalo de ahí mismo. Léalo, pues léalo. ¿Por qué comen pan de maldad y beben vino de robos? Ajá. Viven vino de violencia o de robo, sí. De robos. Y el La 10 mía, la versión mía. Y el 18, sí, no, está bien, pero está bien. En la, qué 18 bueno. dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tremendo, tremendo, ese versículo 18. Fíjense que a causa de no tener, vamos otra vez a la curva de personalidad, Gretel, por favor. A causa de no tener cimentados los valores eternos en nuestro ser, comemos el pan de maldad y bebemos vino de la violencia o de, ¿cómo dice la versión? O de robo. De robo. Me gusta más robo que violencia. Pero ambas cosas están mal. ¿Por qué eso pasa? ¿Por qué lo aceptamos? ¿Por qué aceptamos el soborno? ¿Por qué aceptamos que compren nuestra palabra? ¿Por qué aceptamos firmar contratos equivocados? ¿Por qué aceptamos porque hay panismo y no darle las cosas justas y merecidas como son? Porque no tenemos los valores eternos aquí. Tenemos los valores del superego de la vieja criatura caída. Y por eso usted ve que gente que tenía valores, vamos a hablar exactamente, tenemos políticos que estuvieron en el Evangelio y cayeron en robo. Dice, pero ¿cómo es posible que haya caído en robo? Porque los valores que conocieron en su estructura redimida no se mantuvieron. ¿Y por qué no se mantuvieron? Porque no estaban pegados a la fuente del poder que es Cristo. Por eso dice, los pámpanos solo de por sí no tienen vida, sino están pegados a la vid. ¿Quién es la vid? Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar pegados a la vid, que es Cristo. Por lo tanto, tenemos que estar pegados a esta palabra. Conocerla, vivirla, declararla, leerla, estudiarla, amarla, buscarla. Es importante, ¿por qué? Porque la palabra es vida y es viva y cortante y eficaz más que una espada de dos filos. Por lo tanto, si nosotros no cimentamos esta verdad aquí continuamente, esto nos va a arropar eventualmente todo nuestro ser y se pierde la redención. Porque hay gente que le dice, no, yo soy salvo, siempre salvo. No. La salvación se puede perder. Por eso dice la palabra que con temor y temblor protejamos nuestra salvación. Pedro lo dice. Y es algo que tenemos que tener bien presente. ¿Y cómo logramos eso? Mantenernos conectados a la vid. La vid es la fuente que es Cristo. Por eso dice la palabra, si viniera un ángel diferente que le dé un evangelio diferente a este, llámele anatema. Si usted ve que a usted le están predicando psicología, mire mi hermano, sálgase de ahí porque usted está muerto en vida. Ese es el problema que tenemos. Si usted ve que usted le predica un evangelio de motivación y usted sale trepado por los cielos para allá, pero cuando va el primer problema, alguien le coge el estacionamiento y empieza a bajar los santos. ¿Usted ha visto eso, verdad? Esa persona no está siendo redimida. Y entonces, ¿de qué le vale asistir a la iglesia? ¿De qué le vale orar? ¿De qué le vale meterse a los estudios bíblicos si la redención no está presente en él? Si la primera cosa que hace, mire, usted lo sabe, se da cuenta, porque la gente que usa mucho los términos burlónicos, dice, ese es un espíritu que no es de Dios, la burla. Nadie se puede burlar de nadie porque imperfectos somos todos. Cuando usted ve un espíritu burlón, esa persona no está en la redención. Y empieza a ponerle nombres y sobrenombres a la gente. Mira, cabezón, idiota. Hijo de Dios, tú sabes. Y por ahí para abajo. Dios no está en el asunto. Una persona que tenga ese tipo de manifestación lingüística, su corazón está sucio. Porque de la abundancia del corazón habla. Porque, sobre todo que se guarda
tu corazón, porque él derramara la vida. Me gusta esa palabra. De hecho, una proverbista ahí. Sí. Ah, mira, la tiene ahí. Corazón. ¿Y qué pasa? Con ese tipo de personalidad, lo que vemos aquí es que esta parte se ha perdido y lo que está operando es esta. La parte que no redimida. Y tiene que estar supeditada. Vamos a leer la otra parte. Era Proverbios 4:17, hasta aquí. Dice, ¿por qué comen pan de maldad y beben? Es por eso que hablamos, ¿verdad? Y entonces 18 dice, pero la senda de los justos es como la luz de la aurora. La senda de los justos es como la luz de la aurora. Qué interesante esto. La luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Significa que la palabra de Dios que vive en esa persona se va perfeccionando día a día. Ahora bien, ¿de qué se alimenta esa palabra de Dios en la persona? De la fuente. ¿Y de qué se va a sustentar? De la palabra de Dios. Pero entonces, ¿dónde la va a aplicar para el sustento? Vamos otra vez para atrás. La vida diaria, exactamente. Vamos al diagrama otra vez. Ahí está. La vida diaria está llena de actitudes negativas, de dolencia, de situaciones adversas que te quieren robar la paz. Dice, pero es que no salgo de una cuando ya viene la otra. ¿Verdad que sí? Y si no es Juan, es Pedro. Pero no nos damos cuenta que cuando estamos correctos metidos con Dios, Dios permite eso para cimentarnos en el poder de la palabra de Dios y podamos ser más conscientes del poder de Dios. Y cuando estamos más conscientes del poder de Dios, entonces Dios se glorifica en tu vida. ¿Y qué hace eso? Que nuestra fe aumenta. Cada situación que hay en la vida del hombre tiene un propósito cuando tú estás caminando agarrado de la mano del Señor. Cuando tú estás fuera de la mano del Señor, pues ya entonces tú te estás ganando los problemas de gratis. Pero cuando tú estás caminando en el Señor, automáticamente tú estás cimentado por Él. Quiere decir que Él va a permitir las pruebas para que haya un crecimiento sólido aquí. ¿Por qué? Porque el creyente, y como lo dice el salmista aquí, pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando hasta que el día es perfecto. Y cuando habla de la perfección, habla de la rectitud. Ya está usando la similitud del proverbista aquí de los rayos. En el cenit del sol, cuando está en el centro de nuestra tierra, los rayos son directos, rectos. Eso habla de perfección, porque cuando el rayo da directo sobre nosotros, sobre las áreas que nos duele, entonces nos damos cuenta que la verdad nos confronta ante la adversidad que queremos hacer. Y como el sol a mediodía, la luz alumbra la verdad en nuestro ser interior. Quiere decir que la palabra es como un rayo penetrante dentro de nuestro ser que nos hace identificar lo que no habíamos visto porque estaba en oscuridad. Pastor, Y a veces está en oscuridad porque nos da la gana. A veces está en oscuridad porque no lo conocemos. Pero lo cierto es que voy ahora, Calderón, cuando el rayo te da directo, te hace ver la realidad que no habías visto. Para que no sigas rayando en el mismo error. Adelante. Segunda de Samuel, capítulo 19, verso 32, dice, era Barzillai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Manaim, porque era hombre muy rico. y el rey David le dijo, ves conmigo a palacio. Y Barzillai le dijo, no, porque ya yo hice lo que iba a hacer. Pero Barzillai tuvo, a pesar de los años, y a pesar de que él no sabía quién era David, y había un montón de inconvenientes, pero tuvo la sabiduría de darle provisiones al rey. Nosotros, en la vida diaria de nosotros, tenemos que tener la sabiduría de darle provisiones al que va a obrar en favor de nosotros, que es a Dios, primero que nada. Esto tiene que ver algunas veces con la ofrenda. No estamos Sí, tiene que ver con la ofrenda, pero tiene que ver con la ofrenda directamente. No estamos hablando de diezmos ni cosas. Pero no podemos hablar de eso, podemos tocarlo aquí mismo, míralo aquí. Pero sí estamos hablando de que nosotros tenemos que ser movidos a ser misericordiosos y a obrar de una manera tal de que obre la bendición de ambos lados, de nosotros hacia las personas y de las personas hacia nosotros.
Tiene dos conceptos buenos ahí. Ciertamente lo que tú y yo sembramos, eso es lo que recogemos. Por eso es que es importante que el pueblo entienda lo que dice Malaquías 3:10. Dice, probadme en esto si no abriré la ventana de los cielos hasta que sobreabunde. Quiere decir, esa ventana de los cielos es la superabundancia que Dios tiene para tu vida cuando tú das de lo que tienes aún mucho más del diezmo. Yo nunca he tocado este tema aquí, pero es algo que yo lo tengo por costumbre siempre en mi vida. Doy mucho más del diezmo, pero no lo doy con un propósito de que Él me dé más. Lo doy porque se supone que el diezmo es lo mínimo que damos. Lo mínimo que damos. Cuando nosotros verdaderamente entendemos el poderío de Dios y quién nos sustenta de verdad, damos con la mano abierta y sin preocupación. Bueno, algún día le explicaré todo eso en los relatos bíblicos, porque en el Nuevo Testamento es más grande que en el Antiguo Testamento la relación del diezmo. Tráigase ese tema, doctora, un día de esto, porque yo como pastor no me gusta hablar mucho de eso, la gente cree que uno lo habla para uno, y yo aquí no toco el dinero de la iglesia, para nada. Lo que nos mueve, Sí, lo que nos mueve a nosotros, lo que estamos empezando, y lo que no entendemos todavía, los asuntos del diezmo, lo que nos mueve, nos debe mover a nosotros es atraer algo, o sea, algo. No tiene que ser un diezmo, no tiene que ser una ofrenda grande, algo que mueva a Dios a misericordia hacia uno, para que uno sea bendecido y para uno seguir creciendo en el Espíritu, Eso y es. creciendo en las cosas de Dios, para poder manifestar las cosas grandes que Dios tiene para uno, sí, señor. a través de las cosas que uno hace y da. Sí. Bueno, muy bien. Alguien que tenga dudas hasta aquí, pues no puede entrar al próximo versículo porque obviamente son las 9:05. Aquellos que están por internet, no se pierda el próximo domingo que estaremos hablando de un tema interesantísimo. Así que hasta la próxima ocasión. Que Dios les bendiga.